Vamos a empezar colocando un nudo corredizo en la aguja y luego vamos a ir haciendo una cadena que sea múltiplo de 3 y que sea número par, o sea, divisible por 2. Esto no importa si es para niño o adulto, es para todos los talles igual, y la cadena debe medir como mínimo la circunferencia total de su cabeza y les tiene que entrar de manera holgada. En mi caso voy a completar 56 centímetros, que con mi lado y con mi aguja son aproximadamente 90 cadenas. Una vez completa, nos vamos a asegurar que esté derechita para que no se retuerza y vamos a buscar la primera cadenita y unimos a la primera con un punto deslizado. Una vez que estamos acá, se lo prueban, se asegura que todo está correcto y vamos a levantar una cadena de altura y luego vamos a picar en el mismo punto donde unimos vuelta y vamos a colocar un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir ahora toda la vuelta, colocando un punto bajo por cada cadenita que tengan hasta llegar nuevamente acá al inicio. Completamos uniendo al primer punto bajo con un punto deslizado. Ahora van a buscar un marcador y van a contar y marcar la mitad de sus puntos, teniendo en cuenta el punto de inicio. En mi caso, como tengo 90, desde el inicio hasta aquí tengo 45 puntos y luego tengo 45 del otro lado. El punto de inicio y este otro extremo van a ser las esquinas del delantero y de la espalda de nuestro poncho. Vamos a empezar entonces haciendo la primera esquina. Para eso vamos a levantar 3 cadenas, que va a equivaler a un punto alto. Luego tomamos lazada y en el mismo punto vamos a agregar 2 puntos más. Con eso vamos a formar el primer bloque de punto granny, que son 3 puntos altos. Ahora vamos a separar en la esquina por 3 cadenas, 1, 2, 3, y luego tomamos lazada y en el mismo punto vamos a agregar otro bloque de punto granny, que son 3 puntos altos, todo en el mismo punto. Acá ya tenemos ahora formadita la primera esquina. Y a partir de acá, en todo este costadito, igual que el otro, vamos a hacer lo siguiente. Yo en mi caso voy a hacer una cadenita al aire. Esta cadena de separación entre este punto y los que siguen es opcional. Si ustedes lo quieren más cerradito, pueden saltarse la cadenita y no colocarla. Entonces, cadena al aire o no, y luego nos vamos a saltar 2 puntos en la base y en el tercero vamos a tomar lazada y vamos a colocar 3 puntos altos. 2 y 3. Y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a esta otra punta, donde luego haremos la otra esquina. Cadena al aire, me salto 2 puntos de base y en el tercero coloco los 3 puntos altos. Y así van a ir completando. Una vez llegado al marcador, vamos a observar acá, yo tenía colocado el marcador en mi punto número 45, tengo mi último grupito acá, entonces salto 2 puntos y en el punto que tengo del otro lado del marcador me corresponde entonces empezar a trabajar mi esquina. Entonces coloco en ese mismo punto 3 puntos altos, las 3 cadenitas al aire y en el mismo punto agrego 3 puntos altos más. Esto es súper fácil, es divertido y es muy rápido de tejer. Vamos a sacar esto para que no moleste. Y ahí ya tenemos formadita la esquina que va del otro lado, en la otra punta. Y ahora vamos a completar de la misma manera que hicimos acá, todo el otro lateral hasta llegar nuevamente al inicio. Acá ya hice mi cadenita al aire, me salto 2 puntos en la base y en el tercero comienzo a completar con el punto granny, colocando en el mismo punto entonces los 3 puntos altos.
Y así vamos a ir ahora completando. Acá terminé de completar el otro lado, entonces para unir vuelta vamos a buscar la segunda o la tercera cadenita de las 3 primeras del inicio de vuelta y unimos con un punto deslizado. Yo acá me olvidé la tijera, pero ustedes acá van a cortar y van a ajustar y cerrar ahí, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta vuelta que hicimos recién es la que vamos a repetir de manera indefinida hasta alcanzar el largo total del poncho y el ancho que nosotras queremos. Ustedes en este punto lo que se tienen que fijar es lo siguiente. Van a tener las dos puntas y luego tienen que contar que les quede la misma cantidad de bloques o de puntos grandes de un lado que del otro, porque a veces puede pasar que por ahí nos confundimos, pusimos una cadenita o un punto bajo menos, entonces después nos queda impar. Entonces tienen que tener, si acá yo tengo 14, tengo que tener 14 del otro lado, ¿sí? Porque si no el cuello va a crecer de forma despareja. Una vez que tenemos esto, ustedes pueden continuar trabajando así en loop, en redondo, todo el derecho con el mismo color. Y yo lo que les recomiendo es que aprovechen todos los ovillos sueltos que les hayan quedado de otros proyectos o restitos de lana, no importa si son de grosores diferentes, queda fantástico, mezclen texturas, color, lo pueden ir cambiando dentro de la misma vuelta, los van anudando unos con otros y aprovechen este proyecto. Acá voy a dejar el mío abierto hasta que vaya a buscar la tijera, pero les quería mostrar cómo van a comenzar a trabajar la segunda vuelta y todas las siguientes, y yo lo hice con 3 ovillos que tenía de otros proyectos sobrantes, tenía uno de cada color, entonces lo usé para hacer esto. Enganchamos de la misma manera con un nudito corredizo a la aguja y nos vamos a ir a la esquina donde tenemos las 3 cadenitas y acá vamos a enganchar el nuevo color, si es que lo cambian, y luego empezamos de la misma forma. Levantamos las 3 cadenitas, ajustamos ahí un poquito y luego completamos con 2 puntos altos más, siempre en el espacio este de las 3 cadenitas. Agregamos las 3 cadenas de la nueva esquina y el segundo bloque de 3 puntos altos más. Acá ya tenemos formadita la nueva esquina, entonces esquina sobre esquina y luego sobre cada grupito, si están haciendo, hacen la cadenita al aire y si no están haciendo la cadenita, directamente saltan al espacio que tienen entre grupito y grupito de la vuelta anterior. Yo como estoy colocando la cadena, la voy a hacer. Envolvemos, vamos a trabajar siempre en estos huecos entre grupo y grupo y acá van a ir colocando sus 3 puntos altos y así vamos a ir completando vuelta tras vuelta. Como verán, es una repetición de la primera vuelta y así ahora van a poder completar todos los grupitos en cada uno de los espacios y cuando llegan a la otra esquina van a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá y luego completan del otro lado y cuando llegamos al final de vuelta unen con un puntito deslizado a la primera cadenita y si quieren pueden cortar hebra y colocar otro nuevo color. Yo voy a completar y les muestro. Acá les muestro el avance del mío, lo trabajé en 3 colores en mi caso y fui completando hasta tener en total 31 vueltas. Esto mide desde el escote hasta la punta, tengo 56 centímetros, desde el hombro hasta abajo tengo 66 y de punta a punta tengo un total de 77 centímetros aproximadamente, 76. Luego la apertura del escote de esta manera mide 21 y la bajada tengo aproximadamente 10 centímetros. Cada lateral del escote tengo 15 de un lado y del otro. Tengan en cuenta cuando hacen la cadenita inicial
que eso les va a dar la profundidad del escote. Así que les recomiendo que cuando la hagan se lo prueben y se fijen si les gusta y si no están a tiempo siempre de modificar. Una vez que tenemos el largo que queremos, vamos a realizar la terminación. Acá tengo el ponchito doblado y se los voy a pesar. Todavía no tiene colocada la terminación, pero para que vean cuánto pesa esa medida que yo les di, pesa a 188 gramos aproximadamente y lo trabajé con este material que es un acrílico que está recomendado para agujas de 3 a 4 y trae en 100 gramos 350 metros, pero yo la trabajé con la de 5 milímetros para que el tejido tuviera más movimiento y caída. Esto es para que vean qué poquito pesa y cómo podemos aprovechar todos los restitos de ovillo y de material que tengamos dando vuelta y de esa manera nos vamos a hacer una prenda totalmente personalizada. Como terminación, yo voy a trabajar con el mismo color que hice en la primera cadenita y la primera vuelta. Y entonces le voy a agregar acá un nudito corredizo en la aguja y me vengo a la esquinita que tengo atrás en la espalda y acá voy a enganchar y voy a hacer un punto bajo y luego hago 3 cadenitas, 2, 3 y en el mismo espacio agrego otro punto bajo. Esto que hice acá es lo mismo que vamos a hacer cuando lleguemos a la esquinita del frente. Y después en el resto de los puntos vamos a ir colocando un punto bajo por cada punto o espacio que tengamos. Y así vamos a completar toda esta vuelta. Si ustedes no pusieron la cadenita de separación, saltan directamente al punto alto siguiente y así van a ir completando. Y cuando llegan nuevamente al inicio, unen con un puntito deslizado, cortan y ya con eso estaría terminado. Para ajustar mi poncho a la cintura, estoy haciendo una cadeneta larga con hebra doble y una aguja de 6,5. Y una vez que la tengo así, le voy a agregar, para que esto después no se estire y que me quede con un poquito más de estructura, vuelvo a montar un nudo corredizo. Y ahora voy a volver por la parte de atrás en la lomita de abajo. Si ustedes observan su cadenita, vamos a tener la B en la parte superior. Entonces tenemos la cadenita de atrás, la de adelante y abajo se forma como una pequeña lomita. Por ahí voy a ir pasando y voy a ir agregando puntos deslizados. Así hasta completar toda mi cadenita. Cordón realicé 2, en total tienen 70 centímetros de largo cada uno y los enganché desde el pico de abajo del todo más o menos a los 35 centímetros. Esto cada uno se lo ajusta a la medida que quiere y dejé acá el espacio para la manga 20 centímetros de apertura. Entonces simplemente lo pasé por el mismo punto de ambos lados y entonces cuelga de un lado y del otro de esta forma. Luego le hice un nudito y le estoy colocando una borla en cada punta. También otra opción que tienen es, si quieren, le pueden colocar flecos de esta forma, todo alrededor del perímetro. Van a ir cortando tiritas y después se van introduciendo por cada uno de los puntos bajos y van a traer la tirita hacia el frente y simplemente la van a ir enganchando de esta forma en caso que quieran hacer esa otra terminación. Para hacer las borlas tomé una caja de fósforos y entonces simplemente coloqué la lanita y la envolví de esta forma un total de 30 vueltas. Una vez completas las 30 vueltas,
cortamos y luego cortamos un hilito pequeñito como para poder anudar en la parte superior. Pasamos por acá, enganchamos la hebra y pasamos del otro lado para poder anudar acá en la parte superior para que no se nos suelten los hilos cuando ajustamos. Hacemos un nudito ahí y luego hacemos doble nudo ahí, y una vez que lo tenemos así podemos cortar acá en la parte de abajo. Luego lo que hice fue venir acá donde tengo mi tira y con las dos tiritas que me habían quedado de la cadenita lo anudé de esta forma, de manera muy sencilla. Ajustan un poquito ahí y hacen otro nudito. Esto va a quedar del lado de adentro de la borla. Acá corté una pequeña hebrita, la acomodamos y la vamos a sostener de esta forma. Apretamos ahí y acá vamos a dejar una colita y hacemos como un aro. Y luego vamos a ir envolviendo de esta manera la cantidad de veces que ustedes deseen. Una vez completo, vamos a pasar por el agujerito este y vamos a tirar del otro lado de esta otra punta que nos había quedado, para que el nudito quede escondidito por debajo de esas hebras que ajustamos. Tiramos, 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 ajustamos de los dos lados, ahí, y una vez que el nudito está ahí escondidito, ya podemos cortar de este lado. Y luego lo que hacemos es acomodar la partecita de abajo, en caso que nos haya quedado alguna irregularidad, lo peinan y la emparejan de esta forma. Y así nos van a quedar dos borlitas de cada lado y luego van a repetir lo mismo para la otra